Lo último que habíamos visto era la aplicación de memoria dinámica, principalmente para procesamiento de cadenas, y el tema de cómo se distribuyen o cómo se asigna la memoria en las regiones de memoria. Ya vieron con Gonzalo las regiones de memoria, cómo se estructura un programa en C, o un programa en general en la memoria de una computadora, de un procesador, de un sistema embebido. Entonces, la idea sería bajar un poco a la práctica de esos temas para que a la hora de programar, sobre todo un sistema embebido, eh, tengan una mejor idea de cómo se acomodan los datos y cómo aprovechar mejor los recursos. Ya vieron, tengo entendido que ya vieron las secciones de un programa con Gonzalo, ¿verdad? Las regiones de datos, región de... donde se almacenan las variables globales, las variables locales, las variables inicializadas, no inicializadas, el código. Eso lo vieron, más o menos les quedó claro. Cuando hablaron de memoria dinámica también. ¿Alguno se acuerda? Hola. Pueden escribir o decir algo. Necesito que me digan como para orientarme un poco de qué tanto detalle hablar o no. Entonces, ¿se acuerdan algo? ¿Dónde se ubica, en qué región de memoria se ubica una variable local, global, estática, constante? Pueden Sí, no, decirse. había puesto un grafiquito el profe Gonzalo. Eh, no sé, Pero más o menos Heb, stack, sí, todo eso también. Bueno, igual la idea es trabajar sobre un ejemplo para que les quede un poco más claro y que de ahora en más empiecen a tenerlo en cuenta siempre. Por ahí no es algo que hagamos mucho cuando programamos en PC o en Arduino, pero sí eh, lo vamos a tener que tener muy presente en cualquier embebido, e inclusive en Arduino, por supuesto. Pero bueno, por lo menos que sepan los nombres y que existe. Entonces, primero quería retomar el ejercicio que les había mostrado la semana pasada de cargar una cadena de caracteres, un listado de cadenas y ordenarlo, utilizando memoria dinámica. Entonces, les había comentado que típicamente tenemos dos maneras de cargar un listado de cadenas de caracteres, o sea, un listado de palabras, que podría ser en una matriz bidimensional, donde yo defino el ancho y el largo, la cantidad de filas y columnas, o en un vector de punteros a char. Las dos tienen ventajas y desventajas. Si yo defino una matriz, tengo la ventaja de que se me va a reservar memoria, ya vamos a ver dónde se guarda, pero tengo esa cantidad, en este caso 150 bytes, donde yo puedo almacenar cadenas de caracteres. Y no me tengo que preocupar de que haya memoria disponible, ¿no? Que tenga memoria disponible, ¿no? La otra alternativa es con un vector de punteros en el cual yo solamente voy a almacenar la dirección de inicio de las cadenas y deberé gestionar la memoria donde se va a almacenar cada cadena. Yo con este vector de punteros lo único que voy a manipular es la dirección de inicio. Tiene la ventaja que, a diferencia con el anterior, me permite manipular cadenas de cualquier ancho, de cualquier tamaño, mayor a 15, o si tengo cadenas menores a 15, por ejemplo, entonces aprovecho mejor la memoria. El inconveniente es que me exige
utilizar memoria dinámica a medida que voy leyendo las cadenas, ir reservando memoria, y eso es un tema delicado porque eventualmente puede fallar. Entonces tiene esa contra. En cambio, si yo sé exactamente qué tipo de cadenas voy a recibir, de qué tamaño máximo, qué cantidad máxima, por ahí me conviene trabajar con una matriz. Otra ventaja de utilizar un vector de punteros es que se me puede facilitar lo que es el ordenamiento, dado que para ordenar ahora un vector de estas cadenas de caracteres, yo lo que ordeno directamente son los punteros. No necesito estar haciendo las copias, usar la función strcpy para estar copiando de un lugar a otro las palabras, simplemente ordeno los punteros. Y esto es un método bastante común que vamos a utilizar para ordenar arreglos de elementos de cualquier tipo. Vamos a ordenar en función de un criterio, pero lo que vamos a intercambiar, los valores que vamos a intercambiar son punteros o índices de a dónde está alojado el contenido, para no tener que estar moviendo, sobre todo si son grandes porciones de datos. Solamente manipulo los índices o los punteros. Eso van a ver que se utiliza mucho. Entonces yo, cuando les pido ordenar un listado de alumnos, que alumnos tendrán nombre, apellido, legajo, notas, condición, yo podré definir una estructura con todos esos elementos, utilizar un vector de punteros de la misma manera, ahora será un vector de punteros de tipo struct, y sin importar según qué lo quiero ordenar, si lo quiero ordenar por nombre, por apellido, por legajo, por promedio, el criterio de ordenamiento estará dentro de este if, y lo que tengo que hacer para ordenar es simplemente intercambiar los punteros, los índices. No necesito mover los datos del lugar, sino que simplemente intercambiar los punteros. Y no me tengo que estar preocupando de si estoy moviendo, si estoy ordenando por cadenas y tengo que mover cadenas, si estoy ordenando enteros y tengo que mover enteros, o más aún usando una estructura que va a ocupar bastante memoria, mover un gran bloque de datos. Entonces yo voy a poder separar lo que es mi criterio de orden. En este caso mi criterio es ordenar alfabéticamente, ascendente, descendente. Eso me lo dará si es mayor o menor a 0. Y el orden es intercambiar los punteros únicamente. Entonces, este es el método de la burbuja. Que estoy buscando, encontré un apunte lindo sobre métodos de ordenamiento y búsqueda. Se los voy a pasar la semana que viene o la otra cuando veamos lista dinámica. Eso creo que no tiene, que Gonzalo no lo habla, y de informática 1 que lo deberían ver, no sé si queda muy claro. Entonces, después vamos a ver listas dinámicas, y árboles, y vamos a ver búsqueda y ordenamiento con listas. Entonces, esto lo van a ver siempre. Esta estructura, un doble bucle, el criterio de orden, y yo ahora lo que es swap, lo que intercambio son los punteros o índices. Independiente de si estoy ordenando alfabéticamente, si estoy ordenando por números, si estoy ordenando por nota, legajo o lo que sea. Entonces, esto era lo que les había mostrado la semana pasada, lo que les dije que tenía un par de errores de compilación. Entonces, ¿qué le agregué también? Por ahí si no lo conocen, es una forma de limpiar la pantalla con el printf. Este código me sirve a mí en mi compu en Windows. Puede ser que en Linux tengan que buscar otro código. Creo que la otra vez lo habían pasado por el chat. No me acuerdo ahora si era el mismo.
Bueno, este mecanismo quedaba claro. Tengo un vector de punteros. Normalmente vector de punteros lo vamos a usar por ahora con cadenas de caracteres. O con... lo van a tener que utilizar cuando tengan un arreglo de estructuras. Entonces ahí van a manipular un vector de... Tendrán que hacer algo similar. Una estructura alumno. Asterisco. Lista. O sea, va a ser todo exactamente igual. Lo único que va a cambiar es el tipo del puntero y el nombre, bueno. Pero el resto del mecanismo es exactamente igual. Cambiará el buffer. Tendrá que estar dimensionado adecuadamente. ¿Se acuerdan que utilizaba un buffer para poder almacenar temporalmente los datos que se recibían? Ya tendré que cambiar desde char, poner a struct alumno. Y lo mismo en cada malloc. Bueno, entonces eso sería la estructura quedaría exactamente igual. Por eso es que suele convenir cada una de las partes, lo que es carga de datos, mostrar en pantalla, ordenar, definirlo como funciones y ir estructurando de esa manera el programa, y ya es mucho más fácil cambiar el tipo de datos que se maneje. Y de paso, para repasar un último tema, bueno, esto para probarlo queda... Bueno, pongo números, es lo mismo. Este me había faltado de agregarle esto. Bueno, entonces, aquí tengo las cadenas, bueno, puse números nada más. Entonces, fíjense, yo cargué estas 5 cadenas. ¿Qué les puse números? 1, 2, 3, 4, 5. Acá puse el puntero. Esto es plista, la variable plista 0. Plista el vector de punteros, o sea, el puntero a la primera cadena. Es 2 a 60. No me están dando la codificación esta, entonces lo voy a dejar la P sola. No le hagan caso a la N. Entonces, 60, 70, 80, 90 y A. En hexadecimal, fíjense que están... estos son los punteros que... de este vector. Es un vector de 5 punteros a char. Y estas son las direcciones que tienen al inicio. Entonces, el 1 está en la posición 60, el 2 en la 70, el 3 en la 80, 4 en la 90 y 5. Bueno, tendría que cargar algo desordenado. Entonces, de vuelta. La primera cadena es 60, 70, sí. Entonces, ahí volví a cargar algo ordenado. Bueno, ahora está un poquito mejor. Entonces, la H está en el 60 y así. Ahora, después de ordenar, fíjense que lo que cambió, lo que yo ordené, en realidad fue el vector de punteros. Entonces, ahora el primer elemento es la letra A. Que la letra A estaba en la posición 90. Entonces, el primer elemento de mi vector de punteros es un 90. La B estaba en la posición A0.
ahora el segundo elemento de mi vector es A0. Y así. Entonces, lo que yo ordené finalmente fue mi vector de punteros. Mi vector de punteros, recuerden que es una variable, diferente a las cadenas. O sea, si yo me voy a ver la memoria, en algún lugar se me almacenó plista 0. En algún lugar se me almacenó el vector plista, que son n punteros. Que en este caso se habían almacenado. No le tengo la dirección del puntero. En algún lugar se almacenó este vector, plista, y en otro lugar de la memoria se me almacenaron las cadenas. Estas HGSAB. Entonces, estas tienen una dirección fija, que era 60, 70, 80, 90 y A. Esto no se tocó, yo lo que reordené fue este vector en función de lo que tenía otra posición de memoria. Entonces, eso recuérdenlo. Eso lo vamos a usar bastante. Vamos a dejar una tabla de valores en algún lugar de la memoria y yo lo que voy ahora a manipular es un vector de punteros o índices y sobre ese vector voy a trabajar para no tocar los datos. Si lo tengo que ordenar, si tengo que buscar un elemento, todo lo que sea, voy a dejar mis datos en donde quedaron. Ya vamos a charlar de dónde está esa tabla de valores. Y yo manipulo los punteros, que van a ser poquitos, van a ser números pequeños de 4 o 8 bytes, que los puedo dejar en una región de memoria de fácil acceso. Entonces, esa sería un poco también la intención, poder dejar la tabla de datos que puede ser grande en un lugar y yo trabajo con el vector de punteros. Otro temita, existe dentro de la función stdlib una función que ordena cosas. Entonces yo tomé el mismo programa que carga el vector de cadenas, exactamente igual. Y lo que modifiqué ahora es, en lugar de aplicar el método de la burbuja, no, el strmp es la que uso yo como para comparar. Ahora voy a usar la función qsort. La función qsort es una función de la librería estándar de C que me permite, bueno, no sé si lo van a alcanzar a leer ahí en chiquito, pero me permite ordenar un arreglo. Entonces, me permite ordenar elementos que estén en un arreglo de punteros de esta manera, con este mecanismo que les mostré. Hay varias funciones interesantes en stdlib, las pueden buscar. De hecho, les iba a mostrar, creo que tenía acá. Acá hay un listado define los tipos de datos, size_t. Y bueno, está la que convierte de string a enteros, de entero a string, valor absoluto, la función random que ya se las voy a mostrar, y tiene una función que me ordena arreglos de cualquier cosa. Como les decía recién, si yo aplico este procedimiento de manejar un vector de punteros, es muy simple ordenar cualquier cosa, sin importar qué tipo de dato sea. Qsort es una función que ordena con el método de búsqueda rápida, quicksort, que está en el detail explicado. Les decía que había encontrado un apunte que me gustó, después se los voy a compartir. Que va a ser más rápido, un poco más rápido que el método de la burbuja, pero se complica un poco en los argumentos que le tengo que pasar. ¿Qué necesita Qsort
para ordenar. Primero un puntero, a un arreglo de punteros. Porque se aplica el mismo mecanismo de reordenar los punteros que contienen las direcciones de dónde están realmente alojados los datos. ¿Sí? Con el mecanismo anterior. Si se marean mucho si se confunde mucho con el tema de los punteros, justamente quiero que se pongan a pensar en eso ahora. Después tiene un argumento que es dos argumentos que son tamaño o dimensión de arreglos. Como el arreglo es un arreglo de arreglos, o sea, un puntero a puntero, puntero doble. Puntero a puntero es esto, vector de punteros. Esto es puntero a puntero. También se puede escribir char asterisco asterisco plista. Esto es un puntero a puntero. Entonces, tiene que recibir dos dimensiones. Acá está pensado como si fuera una matriz bidimensional. En nuestro caso no es crítico. Yo sí le voy a pasar, entonces, el tamaño de mi lista de palabras. En este caso lo puse con un define, 5 palabras. Entonces esta sería la cantidad de elementos o bloques de datos a ordenar. El segundo argumento va a ser el tamaño de cada dato. Acá está el tamaño de un char, pero si fuera una matriz bidimensional sería, por ejemplo, acá sería 15, si hubiera dicho una matriz de 10 por 15. Si fuera un vector de estructuras, tendría que poner el tamaño de la estructura y así. Y finalmente, un puntero a función. El último argumento de qsort es un puntero a una función. Que ese sería el último tema de punteros que van a ver en general, que es puntero a función. En donde yo le debo pasar qué función quiero utilizar como criterio de ordenamiento. Entonces yo les decía que acá yo usaba para ordenar strcmp, que compara alfabéticamente dos cadenas. Qsort necesita que yo le pase un puntero a una función que tenga el mismo comportamiento. ¿Cuál es ese comportamiento? Una función que me va a devolver un valor mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. ¿Se acuerdan cómo funcionaba strcmp? Si la primera palabra era alfabéticamente menor a la segunda, devolvía menor a 1. O sea, A y B devolverían algún valor negativo. Puede ser -1 o cualquier valor menor a 0. Entonces yo pongo strcmp de la letra A y la letra B. Esto me devolvería un valor menor a 0. Por ejemplo, -1. ¿Qué quiere decir el -1? No debo intercambiar. Si yo ahora hago A con A, me va a devolver 0. Cuando los dos elementos son iguales o equivalentes, porque yo recuerden que puedo estar ordenando por cualquier criterio. Puedo querer ordenar género, por ejemplo, hombres y mujeres. No es la época para hacerlo, pero podría ordenar por colores. Entonces, yo, en realidad para algo binario sería más claro. Verdadero y falso, por decir algo. Entonces, yo digo dos cosas equivalentes que no debo intercambiarlas. Son dos elementos equivalentes que en ese caso, si me devuelve 0, quiere decir que no debo tocarlas, no debo intercambiarlas, porque son equivalentes, o sea, no me importa cuál está primero y cuál está después. Entonces, esa sería la idea. Si devuelve 0, tiene el mismo comportamiento que -1,
no intercambia, pero el significado es diferente. Significa que no es necesario, que esos elementos pueden ser diferentes, pero no es necesario hacer el swap, o sea, intercambiar. Finalmente, si yo pongo B y A, me va a devolver algo mayor a 0, y acá sí debo hacer swap. Entonces, la función qsort me pide que yo le provea de una función que tenga este comportamiento. Devuelva 0 o menos 1, o valor menor a 0, si los datos están en la posición correcta, o sea, no los debo intercambiar, y que me devuelva un valor mayor a 0 si esos dos datos deben ser intercambiados. Entonces, a cursor yo le voy a pasar una función como parámetro. Las funciones se pueden pasar como parámetro con lo que se llama puntero a función. ¿Qué es un puntero a función? Lo mismo que ocurrió con un arreglo. El puntero es el mismo nombre de la función. Entonces, si yo escribo una función, su nombre es la dirección en memoria donde está esa función. Por eso después quiero charlar sobre eso. Dónde se ubica en la memoria ese puntero. ¿Cuál es ese puntero? ¿Cómo se utiliza en el código? Simplemente, cuando yo debo pasarle como parámetro, si quieren voy a la declaración de qsort. Este sería el prototipo de qsort. Qsort recibe, devuelve void, no devuelve nada. Su primer argumento es un puntero a cualquier cosa, por eso pone void asterisco. Este es un puntero de cualquier tipo. Por eso yo puedo ordenar un arreglo de cualquier cosa. Un tamaño de cantidad de elementos, tamaño de cada elemento o del bloque. Y así yo defino está quedando colgado uno. Debe tener. Y así yo voy a... perdón, acá. Todo esto. Ese último es la declaración de un puntero a función. Entonces, le digo que voy a tener una función, un puntero a una función. Eso sería puntero a una función. Que recibe como argumento esto. Dos punteros constantes a algún tipo de dato. Y me devuelve un entero. Entonces, si yo hago float fn int a char b, tengo esa función, quiero definir un puntero a esa función, yo diré float asterisco int coma char. F1. Ahí yo defino el puntero F1, que es un puntero a una función que recibe un entero, un char y devuelve un float. Esto lo puedo poner ahí. Entonces, igual que antes, yo podía definir un puntero a un float, float asterisco pf. Yo ahora de esta manera le digo, defino un nuevo tipo de puntero, que también ocupa 4 u 8 bytes, que hace referencia a una función que, como toda función, puede devolver valores y retornar. Fíjense que el tipo de dato del puntero es el valor de retorno de la función. Entonces,
Esto sería una definición de un puntero a función. El uso más típico de puntero a función es así. Yo tengo alguna función genérica que procesa datos de alguna determinada manera, pero no le interesa demasiado de qué tipo de datos van a ser. Y yo quiero Claro, lo que me pasa personalizar... es que tampoco tengo... Sí, decime. Ah, ojo, bueno. Entonces me sirve para hacer variable o configurable parte del funcionamiento de la función qsort. En particular, dentro de qsort hay algo como... ¿dónde estaba? Hay algo como esto, un algoritmo de ordenamiento en donde yo quiero personalizar el criterio de ordenamiento, lo que va dentro de ese if. De hecho, ese pedacito de código quiero personalizar. Entonces, ese pedacito de código, la función strcmp, el mayor a 0 está, yo lo que quiero personalizar es esto. Entonces, ahí yo lo que haría sería ponerle, yo definí el puntero f1 a la función. Yo lo que haría es, en lugar de poner strcmp, pondría f1. La función f1, que devuelve un valor mayor, menor o igual a 0, pero yo tengo un puntero a la función f1, es mi criterio de ordenamiento, que podría ser cualquier cosa. Entonces, qsort recibe como último argumento una función de comparación. Entonces yo debo pasarle como argumento un puntero a una función que la debo escribir. Entonces defino la función. Acá tiene void asterisco también para y cons por prolijidad, pero se le podría poner tranquilamente char. Es la función que yo voy a usar como criterio de comparación. Sería lo mismo que iría entonces dentro de ese pedacito del if. Entonces esa es una forma que yo obtengo para personalizar el comportamiento de una función sin tener que estar mostrando, por ejemplo, el código de esa función, porque qsort ya está precompilada en stdlib y yo no puedo ver el código. De hecho, si quiero, no me deja, me muestra solamente la cabecera, el prototipo, no me muestra el código. Entonces, ¿Y se pudiera poner en lugar de declarar de definir una función myCompare, directamente definir un puntero a la función stringCompare con los argumentos ahí en la llamada qsort? si quiero usar esta misma, puedo poner esto. No sé si te referías a eso. O sea, ¿es válido pasarle directamente la stringCompare con los argumentos? No, ni siquiera los argumentos, solamente quiere el nombre de la función. Solamente necesita el nombre de la función. Perfecto. Porque lo que va a hacer es, dentro de la función qsort, en un lugar se va a llamar ahí a la función esta. Es lo que yo decía Es lo mismo que si yo pusiera aquí, en esta burbuja, esa strcmp la reemplazo por mi puntero a función. Acá pongo mi ptr, por ejemplo, voy a decir. Entonces yo digo, la función que me da el criterio de orden es una función que me va a devolver un número mayor a 0 cuando yo debo hacer swap. Entonces, esa función yo le tengo que pasar mis dos elementos, porque este código es el que va a recorrer los dos vectores, pero la función que me va a decidir si yo debo hacer swap o no, es una función que alguien me va a dar como parámetro y está en un puntero a función. Entonces, iría en ese pedacito, en lugar de poner esa palabra, ese CMP, pongo el puntero. Y en algún lugar me van a pasar por parámetro
la función que se debe llamar en ese punto. Acá me van a decir qué función se debe llamar y solamente podrá ser una función que reciba esos dos argumentos y que me devuelva un valor que corresponda. Acá no me podría devolver, bueno, comparo con 0, así que podría ser cualquier cosa. Pero si yo pusiera, no sé, igual a... Bueno, C no es tipado, así que cualquier cosa puedo poner. Pero que sea, un dato válido. Si no me devuelve un valor mayor a 0 nunca, nunca se va a hacer el swap y no va a servir para lo que quiere. Entonces, yo podría tener varias funciones de comparación. Si yo quiero ordenar, por ejemplo, el vector de alumnos y decir, bueno, para ordenar por legajo, voy a decir, en vez de esto, voy a decir, si voy a ordenar por legajo, no lo voy a escribir como función, como otra función. Yo quiero hacer una función que yo voy a tener una estructura que va a tener un char nombre y un entero legajo. Si yo quiero ordenar esa función, una función para ordenar eso por legajo, yo podré decir, en este caso necesito que me devuelva un int, myCompare, y acá me lo voy a poner, orden legajo. Esto va a recibir también, perdón, los dos punteros. Recuerden que acá yo manipulo punteros, porque estoy usando el mismo criterio de ordenar, manipular los punteros a los datos y no los datos en sí. Entonces, si yo voy a ordenar por legajo, directamente puedo retornar asterisco A mayor que asterisco B. El operador mayor devuelve un valor mayor a 0 si A es mayor que B. En realidad devuelve un 1, un verdadero. O podría poner si A es mayor a B más 5, return 1. Else. Podría hacer algo así. Quiero ordenar por legajo, pero con este criterio, donde yo quiero que el legajo tenga que ser 5 números mayor al B para que haga el swap. Entonces va a estar ordenado en grupos de 5, por ejemplo. Entonces yo defino un criterio de ordenamiento personalizado y lo único que voy a cambiar es, en la función cursor le voy a pasar el nombre de mi criterio de ordenamiento. Como Quicksort no es tan intuitiva la implementación, acá hay una versión eficiente de Quicksort, entonces para no preocuparse por la programación de eso y la manipulación de la memoria de eso y demás, directamente yo lo único que me concentro es en programar mi criterio de ordenamiento. Entonces, cuando defino yo bajo qué condición quiero intercambiar dos valores de mi vector, ahí devuelvo 1, en todo otro caso devuelvo 0 y ya esto me sirve como función de ordenamiento. Profe, ¿y ahí no sería A.legajo con relación a B.legajo? Sí, exactamente. O a flecha. Sí, gracias. Sí, exacto. Sí, entonces, esto lo que me permite es concentrarme únicamente en el criterio de ordenamiento y el resto, que van a ver, se van a cansar de ver esta estructura,
y nosotros usamos esta de burbuja para no complicarnos la vida, pero en realidad QSOR, el método de búsqueda rápida es más eficiente. Igual los límites, recuerden que hay varias optimizaciones en los límites, optimizaciones en, bueno, un par más de cosas. Entonces, sobre todo los límites. Para no preocuparme yo por eso, simplemente me preocupo solo en el criterio de ordenamiento, defino mi función de orden y se la paso como puntero. Esta es una forma, este es un uso típico de puntero a función, entonces como les digo, alguien ya programó y compiló muy bien la función de búsqueda, de ordenamiento. Yo solo, sin tener que acceder al código, le paso mi función de ordenamiento. Bueno, más o menos esto con esto no va a compilar, por supuesto, no va a funcionar. Pero sería una forma más de ordenar de estructurar el desarrollo de un programa. Bueno. Profe, una Sí, consulta. decime. Usted recién habló de puntero a puntero. En el caso Sí. de que yo no tuviera la dimensión, porque ahí vi que el tamaño del arreglo mínimo es el de 10, creo. Si no tuviera ese tamaño del arreglo de puntero, puede declarar asignar memoria al primer puntero para la cantidad de palabras y después memoria para la cantidad de caracteres al segundo puntero. No sé si me expliqué. No es segundo puntero, es tamaños, son dimensiones estas. Entonces, lo que sí o sí le tengo que decir a la función es cuántos elementos en total hay. Que sería n, en este caso 10 o tam. Entonces, sí o sí le tengo que decir dónde termina el arreglo. Es similar a malloc, o a calloc. Después va el tamaño del bloque. Acá como cada palabra es de tamaño diferente, le doy el tamaño de un puntero. Yo estoy ordenando vector de punteros, pero el que es importante es este. Si yo tuviera un vector de punteros a struct, ahí ya la estructura, sobre todo si está definida de manera estática de esta manera, o sea con el vector de chars, yo podría directamente poner acá struct alumno, porque conozco exactamente el tamaño del bloque. En este caso, como es variable, le doy el tamaño del primer elemento. Pero son dos dimensiones estas. En realidad, habría que leer un poquito mejor la documentación. Pero, fija, la idea básica es que el primer argumento es la cantidad de elementos y el segundo es el tamaño de cada elemento. No es tan grave eso porque no hay movimientos de memoria. Recuerden que lo único que se ordena es lo único que se ordena son los punteros y no los bloques de datos. Entonces, yo acá le digo que esta variable es un arreglo de punteros a char. Tengo n punteros a char, este es el tamaño individual, y este es el puntero a función. O sea, recibe dos punteros, un puntero a una variable y un puntero a una función. Bueno. Eso después lo practican con el ejercicio este de ordenar un vector de alumnos. Un ejemplito cortito ahora de variable estática. ¿Qué son las variables estáticas? Son variables que su valor se mantiene entre llamados a funciones principales. Ese sería el uso principal. Cualquier variable que yo le... Bueno, repasando lo que son ya iba a repasar el tema de las variables, pero una variable local, si yo declaro dentro de mi main una variable entera, esta variable se va a crear
va a ocupar memoria cuando llamo a la función main y cuando termine la función se libera esa memoria. Lo mismo pasa con las funciones. Una variable que se declare dentro de una función va a ocupar memoria únicamente cuando se llame la función, y cuando se termine de ejecutar esa función, esa variable, esa posición de memoria se libera. Por más de que después yo vuelva a llamar a la función. Cuando vuelva a llamar a la función voy a volver a pedir memoria para esa variable, y ese mecanismo lo hace internamente el procesador. ¿Qué pasa si yo quiero conservar valores entre llamados a funciones? Uso variables estáticas. Por ejemplo, ahora voy a generar un vector de 100 números enteros aleatorios. De paso, para que vean el código de cómo generar números aleatorios. Acá lo hago dinámico, un vector de 100 enteros con malloc. Debería chequear que malloc haya tenido éxito. Y podría cargarlo con un scanf como de costumbre, o puedo, para fines prácticos, para probar programas, es útil usar números aleatorios con la función rand. Para el que no la conoce, la función rand está definida también en stdlib, y me va a generar números enteros aleatorios entre 0 y 2 a la n, 2 a la 32 en este caso, 2 a la 64. Entonces, yo después podré ajustar, si quiero, ajustar el rango de esos valores. Cada vez que yo llamo a la función rand, fíjense, devuelve como prototipo, no recibe nada y devuelve un entero. Cada vez que llamo a la función rand me da un nuevo número aleatorio, entero. Yo después deberé manipular ese valor según los valores que necesite. Eso ya les comento cómo se hace. De esta manera yo simplemente ahí cargaría un vector de 100 elementos con 100 números aleatorios. Y lo que voy a hacer es contar ahora cuántos son pares. Voy a contar cuántos son pares. Podría simplemente, o sea, yo acá saco el resto con 2. Si el resto con 2 es 0, es que es par. Podría simplemente acá poner una variable contador, pero lo voy a complicar. Ahora el contador no va a estar acá, sino que va a ser una función llamada pares. O sea, cada vez que llamo a la función pares se incrementa una cuenta. Esto lo vamos a usar mucho en C++ después. Entonces, en lugar de poner acá un ++i, ++c, algo así, llamo a una función que es la que se va a encargar de llevar la cuenta. ¿Cuál sería la función esta? Es una función que simplemente declara un entero y lo incrementa, y de paso me devuelve ese valor. Pero lo importante es que cuenta. Ahora, si yo no le pusiera la variable par como estático, lo que va a ocurrir es que cada vez que se llame la función, se va a perder el valor de la variable cuenta. Entonces, así funciona ahora. Fíjense, genera 100 valores aleatorios. Teóricamente, si son aleatorios, la mitad deberían ser pares. Acá simplemente muestra cada vez que se llama la función, cada vez que un número es par, se llama la función y obviamente cuenta, hasta llegar en este caso al valor 47. Quiere decir que de 100 números generados con RAM, 47 son pares. Bueno, si yo no le pusiera el estático, ¿qué me va a devolver? Todo 1, porque lo que hace la función pares es declarar una variable entera par, la pone igual a 0 y luego la incrementa en 1.
Entonces, lógicamente, si yo llamo a la función pares, me va a devolver siempre un 1. Pero si yo, esto sería una variable local volátil. ¿Por qué es volátil? Porque pierde su valor entre llamados. Cuando se llama return, antes de devolver la ejecución a main, se elimina el valor se libera la memoria de par. Si yo ahora a la variable, en vez de volátil, la hago estática, por defecto las variables son volátiles. Si yo no pongo nada, una variable es volátil. Una variable local interna a una variable, a una función, es volátil. Si yo no pongo nada, es volátil. También lo puedo poner. Lo contrario a volátil es estático. Estático va a implicar que cada vez que se llama la función, se va a trabajar sobre esa variable, pero no se va a perder el valor cuando salga de la función. Ahora, ¿qué ocurre con este igual a 0? ¿Se acuerdan? O de acá viéndolo, ¿qué ocurre con ese igual a 0? ¿Por qué no se pone siempre en 1 cada vez que se llama la función par? Los estáticos es como que se definen al principio del arranque del programa, ¿no es así? Todos los estáticos y ya después quedan declarados, definidos. Bueno, sí. Las variables estáticas se inicializa la primera vez que se llama la función. Dijiste definición. Definición Sí, no lo sí, me usamos. disfruto. Lo que usamos es declarar. Acá declaro la variable entera estática par y la inicializo a 0. Cuando yo declaro una variable estática, sí o sí la debo inicializar. ¿Por qué razón? A ver si lo compilo. ¿Por qué razón? Porque si yo hago par más, no sé qué valor tiene. Bueno, si no le pongo nada, le voy a poner un 0, ¿cierto? Entonces, cuando yo declaro una variable estática, la puedo no inicializar. Aunque la inicialicen a 0, les recomiendo ponerle el igual a 0 por las dudas. No todos los compiladores hacen eso. Pero esa asignación inicial, que tiene que estar acá en la misma línea de declaración, se hace la primera vez que se llama la función. Si yo pusiera el par igual a 0 acá, ya sería otra cosa. Acá sí me debería devolver siempre 1. ¿Ven? Ahí me devuelve siempre 1. Para que esto funcione en la manera que yo quiero, yo necesito que mi variable tenga un valor inicial. Entonces, en este caso, como les digo, el compilador, si yo no le pongo nada, le va a poner un 0. A ver. No nos tenemos que confiar porque no siempre lo hace. Puede haber basura en la memoria, sobre todo en un micro pequeño. Pero si yo necesito que empiece a contar desde un valor, lo inicializo en la misma línea de la declaración. Solamente de esa manera va a funcionar como valor inicial de la variable estática. Si no, el compilador le va a poner un 0, otros no le van a poner nada y habrá basura, y así. Pero bueno, este sería el mecanismo, un uso típico de variable estática. En recursión les voy a mostrar otro uso. Pero mantener un valor, yo tengo una variable que voy a procesar de alguna manera cada vez que llamo a una función y se va a mantener ese valor para futuros llamados de la misma función. Por eso también es muy útil en recursión, cuando llamo muchas veces la misma función. Con el tema de los números aleatorios, fíjense, la función run me va a generar un número entero cada vez que lo llamo, un número aleatorio. Tiene el problemita que, a ver si yo... Tiene el problemita que es pseudo aleatorio. Entonces,
luego de múltiples ejecuciones, me empieza a devolver los mismos valores. Entonces, en realidad son dos problemas. Luego de múltiples ejecuciones o generando muchos números, eventualmente me vuelve a repetir los valores, porque lo que genera es una secuencia de números, y me devuelve sobre esa misma secuencia, y cuando se termina esa secuencia vuelve al inicio. O sea, es una sola secuencia larga, pero es una sola. El otro problema es que cada vez que yo le llamo me genera distintas secuencias, porque es aleatorio, pero si yo estoy testeando un programa, si vuelvo a poner el valor del contador, ahora me devuelve 42, por ejemplo, recién me devolvió 47. Entonces, si yo estoy testeando mi programa y necesito que siempre tenga los mismos valores, yo puedo lograrlo con la semilla. La semilla es el valor inicial de la secuencia, el valor inicial que utiliza el algoritmo de la función RAM para generar la secuencia. Y si yo le pongo un valor entero de semilla, siempre me va a generar la misma secuencia de valores. Entonces, 47, cada vez que lo ejecute el programa me va a generar exactamente la misma secuencia. Entonces, a los fines de prueba de un programa, si yo necesito usar números aleatorios, pero estoy probando que funcione, no sé, calcular el promedio de 10 números aleatorios, si cada vez que lo ejecuto me da un número distinto, no sé si mi problema está en mi código o que es porque cambiaron los valores. Entonces, le pongo una semilla para asegurarme que los números que me genere sean siempre los mismos. Entonces, fíjense ahí, cada vez que lo ejecuto me da exactamente los mismos valores. Son aleatorios, pero cada vez que lo ejecuto es el mismo. Si yo no le pongo, si yo cambio la semilla, por ejemplo, y le pongo semilla 2, me genera otra secuencia distinta, pero siempre la misma. Por eso, acá esto es lo que se utiliza para encriptación. Este número es mi clave, yo le paso a alguien este número, y con este número se genera otro número que, por ejemplo, el 28.702, que es el dato que es la clave que realmente se usa en el lugar remoto, por ejemplo. Entonces, para que alguien pueda descubrir este número, necesita el algoritmo RAND y necesita la semilla. Esa sería la base de la mayoría de los mecanismos de encriptación de claves, como las que se usan para Wi-Fi, a través de manipular una semilla y una función de generar números pseudo aleatorios. Como son pseudo aleatorios, sería muy fácil hackear cualquier. De hecho, lo es. Como son pseudo aleatorios, es fácil hackear una clave. Se trata de complejizar lo más posible y remandar por un lado la semilla y por otro lado el mecanismo. Y bueno, los números aleatorios lo van a usar mucho, en Arduino también se usan mucho para justamente encriptación. Bueno, esto sería el mecanismo básico de estático. Ahora quería charlar un poquito sobre las variables estas en general. Entonces, ya les había hablado de registros. Calcular la serie de Fibonacci mediante variable estática, eso no sé si se les había mostrado. No queda mucho tiempo, les dejo el código si no se las mostré. Y quería pasar a hablar de las variables, ya estos últimos 20 minutos. Bueno. Perdón, acá. Habrán visto algo de esto, las regiones, cómo se organiza la memoria de un programa en C, compilado con GCC.
Y este es el modelo de memoria, entonces, que tiene el compilador de C. Un programa está formado por el código. En algún lugar de la memoria hay que guardar el código. El procesador necesita leer el código del programa que va a ejecutar. Y las variables. Entonces, cualquier programa va a tener como datos, almacenar en memoria, todo el código y las bibliotecas. Todo eso es memoria de programa. Y por otro lado tiene variables, que podrán ser locales, estáticas, volátiles, registros, etc. Memoria dinámica, todo eso son variables que son para almacenar datos del programa. Según los tipos, según cada uno de esos, según cada cada tipo de variable se va a almacenar en lugares distintos, sobre todo en sistemas embebidos que tienen distintos lugares para almacenar datos. Entonces, más aún cuando les hablaba de puntero a función, si yo tengo que pasarle un puntero a una función a otra función, ese puntero es la dirección de memoria donde está guardado el código de la función. Entonces, este código de la función miCompare está guardado en una posición de memoria dentro de la memoria de la PC que va desde 0 hasta FF, múltiples F. Entonces, el código del programa se almacena en la región text y usualmente es de lectura sola, no siempre. Entonces, el código se va a almacenar en una región llamada text, que fíjense que normalmente está en la posición de memoria más baja. Vectors, contiene otros datos. No sé si lo habrá dado Gonzalo. Si no, olvídense. Después de esta sección de texto, que es el código, empiezan a alojarse las variables. Recuerden que mi programa va a tener disponible una porción de memoria de la PC, que yo voy a direccionar por dirección, con estas direcciones, y en esta región baja pondré el código y me queda disponible toda esta región alta para guardar variables. Y las variables podrán ser de distinto tipo. Podrán ser valores constantes. Una variable constante la voy a definir como const int pi igual a 3,14. Por ejemplo. Esta es una variable constante que yo voy a necesitar en mi programa. La variable, entonces, hay una región ROData donde se guardan variables constantes o cadenas de caracteres también constantes. ¿Cuál es una cadena de carácter constante? La que yo hacía cuando ponía char lista, char asterisco lista, y decía hola mundo, por ejemplo, eso. Entonces, esta es una cadena de caracteres constante. ¿Por qué? Por más de que no tenga la palabra const al inicio, recuerden que esto es un puntero. Lo que yo tengo es un puntero. Y esos punteros contienen una dirección de memoria donde está alojado la palabra hola y la palabra mundo. Y como yo lo declaré de esta manera, el compilador solamente sabe que necesitaba 5 bytes para hola, 6 bytes para mundo, y los puso uno a continuación del otro en la región ROData. Por lo tanto, yo no voy a poder guardar en la posición 1 del vector una palabra de más de 4 caracteres. Eso es lo que yo les decía antes, cuando yo declaro cadenas de caracteres así, me queda la limitación de que no voy a poder ocupar ese espacio de memoria con una palabra más grande. Sí, más chica, pero más grande no. Porque se almacena
en esta región de memoria donde solamente puedo guardar datos de un tamaño fijo y que el valor de esa variable esté escrito en el código, y más aún que es de solo lectura. Se van a guardar primero las que son de solo lectura, así, aunque yo no le ponga la palabra const, si durante el código no se sobreescribe, podrá ser de solo lectura. Entonces, se van a guardar ahí, uno a continuación del otro, se va a guardar la palabra, el valor de pi, se va a guardar hola, mundo, uno a continuación del otro, y solamente puedo leerlos, pero no voy a poder escribirlo. Entonces, eso se guarda ahí. Luego aparece una región data, que es la región donde hay variables globales o estáticas inicializadas. ¿Qué era una variable global? La que declaro fuera de cualquier función. Esto. Fuera del main o de cualquier función declaro una variable que pi también era una variable, solo que es estática. Disculpe, Constante, sí, decime. si le sacaríamos a conchar lista, ¿ya estaría en otro bloque, digamos? Parece ser. La imagen anterior. Sí, un segundo. ¿Cuál me decías? Conchar lista, estamos en raw data, no sé cómo es que dice la otra imagen. Sí. Si le sacamos el const, no estaríamos en raw data, ¿no? ¿Puede ser? No, si le sacas el const, iría a la sección data. A dato. Bien. Listo. Bueno. Entonces, yo decía, en la región raw data, read only data, van variables que solamente se pueden leer. Y si solamente se pueden leer, no voy a poner puedo poner un 0, pero usualmente no ponemos ceros ahí. Ponemos variables que están inicializadas. Entonces, una variable constante puede ser global o local. Pero va a ser constante de solo lectura. Entonces, constante y string de solo lectura. Lo que yo decía es que a veces, según cómo está escrito el código, puede ser que a esto, por más de que yo no le ponga la palabra const, el compilador se da cuenta que nunca la sobreescribo, que solamente la uso para leerla, entonces me la guarda en la región ROData. Entonces, si yo le pongo la palabra const, va en ROData. Pero si no se la pongo, a veces va a ir y otras veces no. ¿Cómo se va a dar cuenta el compilador si yo en algún momento del código la quiero sobreescribir? Entonces, tengo que leerlo, prestarle atención a eso. En la región data se van a guardar variables globales y estáticas. Una variable global es una variable que está inicializada fuera del main o de cualquier función. Por ejemplo, global. No constante, o sea que yo la puedo leer y escribir en todo momento, y como es global, la puedo leer y escribir desde cualquier función. Pero está inicializada. Global está inicializada a 10. Entonces, ese 10 se va a guardar en la región data. Justo después de ROData se va a guardar el 10. Acá yo tengo una variable global no inicializada. Eso va en otro lado. Después las estáticas. Por ejemplo, volviendo a esta variable estática del contador. Yo decía que la variable estática la debo inicializar en la misma línea que la declaro si yo quiero que comience con un valor diferente de 0. Entonces hago esto. Acá está como una variable estática, pero es local a la función pares. Entonces esto es variable estática local a la función pares. O sea que solamente la puedo leer y escribir dentro de la función pares. Pero ¿dónde se guarda? Como es una variable estática y el compilador necesita, por más de que nunca se llame a la función pares, necesita guardar en algún lugar ese -5,
lo va a guardar en la sección data. La sección data, variables globales inicializadas o variables estáticas inicializadas. Entonces, variables inicializadas que se deban guardar sí o sí, incluso antes de que se ejecute el programa, van en la región data. Entonces, este -5 va a ir en data y una variable global que esté inicializada va a ir en data. La diferencia con ROData es que ROData es de solo lectura. Entonces, y después está la sección BSS, que es un bloque de almacenamiento que se reserva para guardar variables globales, pero que no está inicializado. Entonces, en esa porción de memoria van a ir las variables globales, por ejemplo esta, que no está inicializada, o float, son variables globales no inicializadas. O variables estáticas no inicializadas también. O sea, si yo a esta esta estática no la hubiera inicializado nada, iría en esa región. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se guardan en lugares distintos? ¿Por qué se va a guardar en lugar distinto si esta es global y esta no? Básicamente porque si no está inicializada, le ponga o no le ponga 0 al inicio, no necesito guardar el 0 en algún lugar. Sino que cuando se ejecuta el programa, el procesador va a poner ceros ahí. Y eso es lo que yo les digo, que a veces algunos procesadores no ponen ceros ahí, y puede ocurrir que si no está inicializada la variable, pero según el procesador, y eso lo tienen que leer en la hoja de datos del procesador, van a ver si en la región BSS se inicializa 0 o no. No siempre se inicializa 0. Cuidado con eso. Entonces, hasta acá son todos los datos que debemos, toda la memoria que el compilador sabe que va a ocupar el programa en memoria al momento justo antes de ejecutarse. ¿Por qué justo antes? O sea, justo antes de llamar a la función main. O sea, para poder llamar a la función main, primero tiene que acomodar todas estas regiones de memoria, acomodar las variables globales, las variables estáticas, las variables inicializadas y no, para recién llamar a la función main, y cuando dentro de la función main yo necesite acceder a esas variables, ya van a existir. Y recién dentro de la función main y de cada función aparte, se van a empezar a reservar la memoria de las variables locales, que son las únicas que quedan. Y las variables locales son las que se aguardan en heap y stack. Entonces, una variable local que yo declaro en el código, por ejemplo este puntero, esta string, si yo después lo voy a modificar, o una variable entera, int a igual, una variable a igual a 10, estas variables, que son locales, se van a guardar en el heap, perdón, en el stack. Entonces las variables locales que se van declarando en cada función, por ejemplo, si yo declaro una función fun y declaro dentro una variable i, se guardan en el stack. Y el stack tiene una característica que ya la vamos a ver después, que se empiezan a guardar los datos desde la posición más alta de memoria. El stack está arriba. Desde la posición más alta y hacia abajo. Entonces, a medida que se van declarando variables locales, fíjense que las funciones que se vayan llamando van a ir declarando sus propias variables. Esa variable in va a ocupar una nueva posición en el stack y el stack va a bajar, va a avanzar hacia abajo porque el programa solamente puede ocupar esta región de memoria, no puede ir hacia arriba. Si yo llamo muchas veces la función esta, me va a empezar cada vez que la llamo
a reservar memoria para i, a ocupar memoria para i en el stack. Si la variable int i no es estática, cada vez que llame a fun me va a crear una nueva variable i, todas diferentes. Eso ya lo vamos a ver con recursión. Cada vez que yo llamo a la función fun, si yo hiciera esto, dentro de fun llamo fun, cada vez que la llamo me crea una nueva variable i, pero ocupando una nueva posición del stack hasta que eventualmente me va a pisar el resto de los datos. Las variables locales entonces irían en el stack. Ahora, una variable que yo declare con memoria dinámica, con malloc, esta región de memoria que yo pido con malloc ocupa el heap, que es el pedacito que está aquí abajo. No me acuerdo si lo tenía. Bueno. Entonces, en el stack van las variables locales y en el heap, que es un pedacito de memoria que está aquí abajo, y que crece hacia arriba, que crece en sentido opuesto. Entonces, cuando yo uso malloc, sealloc y memoria dinámica, la memoria que me da el sistema va a ir en esta dirección, de abajo hacia arriba. Y el stack va de arriba hacia abajo. Esto va a ir en el heap. Y esto va a ir en stack. Entonces, y obviamente, si yo empiezo el problema con podría tener el problema con malloc, que si yo no libero memoria o libero una región intermedia, me van a quedar espacios vacíos. Entonces, en esta parte del heap no hay un mecanismo para mover los datos automáticamente. En el stack sí, cada nueva variable que se crea va a ocupar una posición abajo. Cuando se sale de esa función, con el return, se liberan esas posiciones, entonces la pila sube, y cada vez que se llaman las funciones va bajando, y cuando se sale de la función va subiendo, y hay un mecanismo automático que evita que haya huecos vacíos en el stack. En cambio, en el heap sí puede haber huecos. Entonces se mantienen separados los dos mecanismos para que no haya problemas. Pero como la memoria está limitada, puede haberlos. Bueno, finalmente, ¿cómo se acomoda en la memoria en un sistema embebido? Esta es una forma. Toda la primera región, si alguno usa una Raspberry, por ejemplo, para programar la Raspberry hay que poner en una memoria SD el código, una imagen, un archivo, que ese archivo de imagen que uno copia tiene la región data, la región text, que la región text, recuerden que era el código, contiene la región ROData, que son los valores de las variables estáticas y de las variables globales inicializadas, y contiene la región data, que son las variables que están inicializadas, que está en el código. Por ejemplo, eso. Todos esos datos que están en el código se deben guardar en algún lugar cuando yo voy a transportar el programa. Entonces, por ejemplo, en una Raspberry, guardo en la imagen eso. No necesito guardar en esa imagen todas las variables que estén inicializadas a 0, por ejemplo. Entonces, por eso es que la región BSS, que son todos ceros, no se guardan en la memoria SD de una Raspberry, sino que cuando se cargue el programa en memoria, ahí el procesador le va a completar los ceros que faltan. Y por supuesto, todo lo que sea variables y memoria que aparece cuando se ejecuta el programa, no va a estar en la memoria flash. Después, lo que es el código, por ejemplo, y la memoria de solo lectura, no siempre se copia a la memoria RAM, para ahorrar memoria RAM, justamente. Entonces, en un Arduino hay algo similar. En el Arduino tengo el código en la memoria flash, y
las tablas de valores en la memoria flash. Entonces, si yo tengo una tabla para mostrar datos por una pantalla, por ejemplo, o mapas de bits, por ejemplo, en un LCD gráfico, va a estar ahí en la memoria flash. Entonces yo, para meter una tabla en la memoria flash, la voy a declarar como global inicializada o como constante. Y me aseguro que va a quedar en la flash. Si no quiero que esté en la flash y la quiero meter en la RAM porque tengo poca memoria flash, la haré como variable local inicializada, por ejemplo. Entonces yo voy a poder manipular, según qué tamaño de memoria flash y RAM tenga, voy a poder manipular cómo declaro cada variable para que vaya a un lugar al otro. Y después está la posibilidad que una porcioncita de mi memoria de programa sea de lectura-escritura. Entonces yo puedo decir que a una porción de mi aplicación que está aquí, en la región de texto, quiero que ese código cambie con el tiempo. La voy a copiar en una región de mi memoria RAM y manipulando un puntero a esa región, un puntero a función, voy a poder modificarla porque esta es memoria de solo lectura. Si la paso a una memoria de lectura-escritura, voy a poder manipular el código y hacer que mi programa cambie su comportamiento en el tiempo como programas evolutivos o que aprenden, que van aprendiendo y cambiando en tiempo real. Entonces, y en la PC ocurre que los programas pueden estar en regiones de memoria de lectura y escritura. Usualmente son de solo lectura, la región text, pero no siempre. Que sea de solo lectura me permite meterlo en la memoria flash, que generalmente es más grande, pero bueno, es más lenta también. Bueno, entonces, esto lo vamos a usar cuando programemos con el Arduino, básicamente, que está tan limitada la memoria que tenemos que recurrir a esto. Bueno, gente, ¿algún comentario, alguna pregunta? Les subí estos ejercicios para que los puedan hacer y practicar, son poquitos. Y bueno, seguimos la semana que viene. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Pero les sirva que les aclare un poco algunas cuestiones de programación. El tema de las regiones lo toma casi siempre Gonzalo en el parcial. Y bueno, desde el práctico nos sirve para aprovechar una plaquita mejor. Bueno, gente, muchas gracias. Ya estamos en hora. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Buena clase.